ocuparse de lo más básico. De repente por ahí ustedes estudian, se resumen y quieren que hagan un resumen de esto. Entonces, por ejemplo, acá, hablando del tramador, el tramador es uno de los más usados en nuestro medio. Todos lo utilizamos en algún momento y hemos consumido el tramador. No sé si ustedes alguna vez le han dado tramadores para un dolor de cabeza fuerte, para un dolor que ustedes tengan, fue usado, ¿no? Para el dolor leve y moderado. Entre su potencia y eficacia, está la codeína y la morfina. Entonces, entre medio está la codeína y la morfina. Entre medio está el tramador. Algo de su mecanismo de acción: inhibe la secretación de serotonina, noradrenalina, que se atribuye a la analgesia. Es porque este medicamento se une a, podemos decir, a media máquina a su receptor mu. Tiene una característica: no es antagonizado por la naloxona. ¿Por qué? Porque no tiene esa unión fuerte, ese receptor mu que lo tiene la morfina. Aún así es considerado como opioide, ¿no? En sus características de presentación, vienen en comprimidos, ampollas, ¿no? Vienen de 100, 150, 200 miligramos, ampollas de 100 miligramos, ¿no? Y que se puede utilizar, y lo tenemos en las farmacias de todo Santa Cruz. Hay un tramador por una vial de ampollas, ¿no? Ustedes lo pueden utilizar en pacientes con traumatismo, porque no van a pillar morfina, pues es posible. Al menos que ustedes lleven a su emergencia morfina, pues no fentanilo. Pero normalmente lo que hay es tramador. Nos dice que es ventajoso en el cáncer, dolores leves o moderados, y que desean postergar el uso de opioides más poderosos, ¿no? Entonces, tenemos esa característica. No voy a mostrar ese video, ¿no? Bueno, entonces tenemos ventajoso en el cáncer, como decíamos. Esto es lo que quiero que se aprendan como su nombre. ¿Ya? La transmisión de señal, este es el receptor, botón presináptico, membrana postsináptica. Podemos tener interneuronas, ¿no? Bueno, los opioides, ¿cómo actúan? Por ejemplo, van a producir bloqueo de los receptores presinápticos, que va a bloquear, ¿no? la entrada de calcio al citoplasma de la membrana del botón presináptico. Y de esta manera va a producir, ¿no?, que no se liberen los neurotransmisores excitadores. Yo les pregunto, ¿cuáles son los neurotransmisores excitadores? La pregunta es cómo pasaron fisiología. ¿Cuál era la pregunta? Ya, a ver, busquen. ¿Cuáles son los neurotransmisores excitadores del sistema nervioso central? Acetilcolina. Ya, otro. Principalmente en los receptores nicotínicos de acetilcolina. Y está bien, pero ¿qué más? Neurotransmisores del sistema nervioso central. Periférico es uno, central es otro. A ver qué dice la compañera. ¿Se acuerdan? No sé.
se acuerdan? Fisiología, ustedes no llevaron de día, llevaron de noche. GABA. Dopamina. Eso es periférico. Eso se llama catecolaminas. Glutamato. Muy bien. Es excitatorio. Está relacionado con la transmisión de los impulsos dolorosos. Tenemos vías aferentes del dolor y vías eferentes, ¿no?, que salen hacia afuera. Entonces estas van a inhibir tanto las que entran como las que salen, principalmente aferentes. Por ahí igual el GABA, bueno. También el GABA más inhibidor. Tiene su característica, pero tenemos dos nomás excitatorios, que es el glutamato. ¿Cuáles son los receptores del glutamato? NMDA, N-metil aspartato se llama NMDA. Eso es fisiología pura, seguramente que ustedes el año pasado lo han llevado. ¿Sí? NMDA, receptores de glutamato. Si nosotros bloqueamos la acción del botón presináptico y la exocitosis, que está relacionado con bloqueo de los canales de calcio. Entonces, una de las actividades de los opioides es bloquear los canales de calcio en el botón presináptico. ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Que no hay liberación del neurotransmisor excitador. Y de esa manera, ese neurotransmisor no se une a su receptor. Ese es un mecanismo. El otro mecanismo está relacionado con la proteína GI, G-inhibidor. Aunque escuchen ustedes, efecto agonista, dentro de la célula, químicamente lo que hace es unirse el receptor, la molécula farmacológica con el receptor y produciendo una actividad intrínseca inhibidora GI, inhibiendo lo que es o disminuyendo la concentración de AMP cíclico, que es un segundo mensajero, que va a producir una despolarización celular, ¿no? Químicamente, eso es lo que hace dentro de la célula. Aparte de eso, va a producir que los canales de potasio se abran. Se abren los canales de potasio y se produce la hiperpolarización, produciendo que esta membrana postsináptica no se despolarice, o sea, bloquea la excitación o la despolarización celular. Entonces, ese proceso es lo que hacen los opioides. Tienen que conocer esto, sí, básico, muy básico, ¿no? Entonces, su mecanismo de acción en la transmisión de señal se relaciona a este tipo de efectos. Ahorita está aquí una diapositiva. Miren, unión al receptor de opioides produce activación de la proteína GI. ¿Qué es lo que hace? Disminuye la actividad de adenylatosciclasa, el AMP cíclico. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque lo que produjo el GI es que no se active la adenylatosciclasa. ¿Dónde lo encontramos? La adenylatosciclasa la encontramos cerca de la membrana celular dentro de la célula, ¿no? Produce apertura de los canales de potasio, cierre de los canales de calcio. Esto produce que, bueno, la disminución, inactivación del AMP cíclico produce que no haya la apertura de los canales de calcio. Entonces esto se enmarca en todo lo que decimos acá, ¿no? Bloqueo de los canales de calcio, inhibición de la eliminación de la exocitosis del neurotransmisor. Aquí en el receptor directamente relacionado con lo que hace la GI, que hace GI
misma esquemita, pero en realidad, ¿no? Si no activamos la hidrato ciclasa, inmediatamente no hay liberación de calcio, inmediatamente hay una apertura de los canales de potasio y esto produce, ¿no? Una menor disponibilidad de energía, por supuesto que sí, hiperpolarización. Esto produce que la célula no se despolarice, o sea, no se excite de nuevo, ¿no? Y de esta manera, ¿no? Tenemos la reducción de la liberación del neurotransmisor. Cuando está relacionado con la hiperpolarización. Y aquí tenemos a la membrana postsináptica produciendo este efecto, ¿no? Entonces, GI activa GI y GI ¿qué hace? Disminuye el AMP cíclico, disminuye la liberación o cierra directamente, no abre los canales de calcio, abre los canales de potasio, se produce una hiperpolarización, ¿no? De la membrana celular y hace que esta célula no se despolarice. Venga, venga. Yo expliqué 2 veces. Venga a explicarlo de nuevo. Venga. 10 puntos menos si no viene en su examen teórico. Vamos. Nada. Vamos. Yo lo expliqué 10 veces. Explíquemelo ahora. Explíquemelo a su compañero. Vamos. Y a los dos fuera de aquí no los quiero ver. Si no vienen al frente, no los dejo estar en clase. No se terminó la clase. Y nos vemos directo al examen. Vamos. Bueno, entonces espero que esto lo memoricen porque yo voy a preguntar. Bueno, la morfina, como tal, las características de opioides están relacionadas con el dolor moderado e intenso. Es un analgésico opioide prototipo obtenido del opio, por supuesto que sí, como dijimos en algunos fármacos, el medicamento DOP en la clasificación de los opioides, ¿no? Tenemos de comprimidos de 10, de 30 ml, tenemos de 5 miligramos también, ¿no? Liberación prolongada, ¿no? Están en ampollas también tenemos en 1 ml de 10 a 20 miligramos. Tiene una eficacia analgésica excelente, la disponibilidad de 20 a 30%, pero a tener en cuenta que hay estas características, ¿no? Dolores resistentes a los opioides, pueden haber, enfermos con intolerancia a la morfina, pero no otros narcóticos, podemos tener estas características como especiales. Tiene una semivida de 2 a 3 horas, pero la alargan de 8 a 12 horas en cápsulas de liberación prolongada. Hidrosoluble, usado por todas las vías y metabolizado por la glucorrealización. La segunda fase hepática tiene la glucorrealización, 2 metabolitos básicos, ¿no? 3 morfina y el 6 morfina. El principio activo está relacionado principalmente con el 6, ¿no? El 3 no se conoce mucho y no está relacionado con su actividad analgésica. La morfina tiene corta duración, como dice ahí, bioral cada 4 horas, por eso se lo da tan repetidas veces, ¿no? Dosis normal, 10 a 20 miligramos, tenemos intramuscular, igual muy buena, ¿no? Excelente para el dolor intenso, crónico, agudo. En dolores oncológicos, la dosis de relación, vía oral o intramuscular, es 1,6 y la infusión continua de 1,2 a 1,3. Esto está relacionado con la X equivalencia, ¿no? De tomar por vía oral y ser colocada por vía intramuscular. Está relacionado con su biodisponibilidad, ¿no? Entonces,
algunos cometemos errores, ¿no? Conseguir utilizar morfina por vía endovenosa y cruzarla a vía oral. No se puede hacer directamente esa técnica. ¿Por qué? Por la biodisponibilidad de la molécula, ¿no? La morfina por vía oral, la biodisponibilidad es menor que la biodisponibilidad por vía endovenosa. Entonces, cuando ustedes tengan este tipo de situación, traten de combinar hasta llegar, ¿no?, a un equilibrio de equivalencia al fármaco biológico. Está relacionado con la biodisponibilidad de la molécula. Entonces, la cápsula de liberación es retardada, alarga el efecto terapéutico a máximo 12 horas, ¿no? Se elimina por vía renal y se debe tener cuidado, insuficiencia renal crónica y aguda, por sus efectos tóxicos, principalmente por el metabolito que les dije hace ratito, ¿no? Estas son dos que también las utilizamos. Metadona es un opioide sintético, reemplaza a la morfina, tiene una sobrevida de 8 horas, la máxima, biodisponibilidad muy buena por vía oral, 85%, analgesia similar a la morfina, pero superior en dosis múltiple, ¿no? Comprimidos de 5 a 10 miligramos y ampollas tenemos de 1 ml en 10 miligramos. La meperidina es usado en dolor agudo, analgesia en corta duración, 10 veces menos potente que la morfina, único analgésico con acción espasmolítica. No se utiliza, a ver, viene un paciente, y esto hay un compañero de trabajo, nosotros tenemos pues algunas veces que conocer un poquito de fármaco, por lo menos, ¿no?, cuando usamos uno de ellos. Viene un paciente con un cólico terrible de vesícula y no le pasa ni un analgésico con ketorol, dipirona, metamizol, nada. Y lo único que vio ahí fue morfina. Le plantó morfina. La morfina, todos los opiáceos, todos, a excepción de la meperidina, no produce la contracción del esfínter de Oddi. Se complicó el paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque hizo compresión, ya no pudimos hacer más, ¿no?, por ese paciente, pero fue porque tuvo que ir directamente a terapia intensiva, ¿no?, hacerlo dormir directamente. Pero un error garrafal fue utilizar morfina, ¿no?, o tramadol, hay que tener cuidado, ¿no? La desesperación de verlo gritar al paciente. Otra cosa es estar en emergencia, otra cosa es estar aquí y otra cosa es estar en la emergencia propiamente dicha. Por eso mi respeto a los emergenciólogos, ¿no? Y todos los que están médicos que están en la emergencia, que son que atienden bien y tienen un protocolo que hay en cabeza de atención. Entonces agarró la desesperación, puso una morfina. A las 6-7 horas estaba entrando a terapia intensiva, a la terapia. Son cosas muy pequeñas, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿No? ¿Por qué ese medicamento le hizo tan mal a ese paciente? ¿No? Porque todos los opioides, a excepción de la meperidina, ¿no?, producen contracción de todo el esfínter de Oddi, de toda la parte del conducto biliar, ¿no? Ustedes saben que este conducto es el que lleva la bilis a la segunda porción del intestino delgado, ¿no? Entonces, cuando hay alteración en ese tipo, pues complicamos más. Es igual que los traumas cerebrales. Un trauma cerebral no se le da opioide, aunque el paciente venga llorando de dolor.
porque puede ser una hipertensión intracraneal y lo mandamos a la chirola. También estos casos tienen que ser muy bien. ¿Por qué? Porque produce hipertensión intracraneal, ¿no? Hay que disminuir la presión intracraneal. Hay que ver que sea hipertensión intracraneal, ¿no? Y hay protocolos específicos para eso. A mí me tocó ver, por ejemplo, lo que yo he visto, de la experiencia que tengo, es ver hipertensión intracraneal, meningia, criptocóxica, pero era una emergencia. Igual, el dolor es terrible, y comenzamos a darle disminuir la presión intracraneal y comenzamos a mejorar el cuadro de ese dolor de esa cefalea. ¿Y qué se utiliza? La experiencia que tenemos es utilizar el manitol lo utilizaba bastante. Ya sabía cómo manejarlo el manitol para estos casos específicos, porque algunas veces tenía que hacerlo, pues, ¿no? Porque al otro día el paciente está mal, está con una hipertensión intracraneal. Las emergencias no me lo querían aceptar, ¿no? porque tendría que agarrarlo. Yo no estaba en una emergencia, estaba en consulta en un hospital donde habían camas internadas, ¿no? Internación. Entonces, nada, igual, los trataba y salían de su cuadro de hipertensión. Normalmente porque eran infecciosos, o sea, yo dominaba esa parte, ¿no? Pero seguramente que van a tener profesores ustedes que dominan la parte de emergencia y no la parte del trauma, por ejemplo. Tampoco. En este caso, lo mismo. No se puede dar opiáceos, ¿no? A excepción de la memperidina. Hasta ahora he buscado por qué motivo la memperidina hace eso. Y debe tener su motivo de su receptor. Pero hasta ahí es lo que hemos buscado. Otro medicamento que fue usado se llama fentanilo. Potente opioide usado en anestesia y ¿no? Ahora en parches transdérmicos de vibración lenta y sostenidamente su uso en oncología. Es buenísimo, ¿no? Yo no sé por qué no está llegando ahora que tendría que llegar, ¿no? Pero a ver, de repente los que van al oncológico que me avisen quiénes van al oncológico. Ni uno hace la parte social. Creo que no, pero sí ya lanzaron la convocatoria. Sí, pero todavía no lo dijeron. Todavía no lo han dicho nada. Pregunten si hay, si los pacientes tienen, o si hay para comprar. Porque yo lo buscaba por todos lados y el paciente tuvo que ir a Brasil a comprar. En Brasil hay, ¿no? Y se los trae. Parchos que son espectaculares. Liposolubles. Bueno, no dice que es liposoluble. Por eso, rápido comienzo. Corta duración de analgesia. Hay mucha variabilidad individual, aceptable en el caso de tolerancia a la morfina, o sea, no le hace nada a la morfina, podemos utilizar el fentanilo, como en el caso que hemos utilizado. Siempre, ¿no? La morfina ya no funcionaba. Y bueno, pasamos al fentanil y fue muy bueno. Bueno, este es un medicamento muy noble, muy bueno, pero lamentablemente nosotros tenemos que tener en cuenta que este medicamento puede producir adicción, ¿no? Es uno de los medicamentos que produce adicción en Bolivia, los más altos, y los médicos somos los que consumimos, ¿no? Y han muerto, como les decía, el día de ayer tuve un compañero que murió de fentanilo, lamentablemente, presidente de la asociación. ¿Se volvió adicto o? ¿Qué? ¿Se volvió adicto o? Sí, se volvió adicto. Cuando acordamos ya no supimos de él, se perdió y lamentablemente se perdían los fentanilos que utilizábamos nosotros para los abortos, los ameos. Ahora se usa ketamina, digamos. La ketamina, pero más antes se utilizaba fentanilo. Entonces nosotros teníamos un top de fentanilo en nuestra vitrina. Cada interno tenía, me acuerdo, en esa época, hace unos 20 años antes,
teníamos nuestros stocks de fentanilo. Yo tenía 10 fentanilos y no se podía perder uno. Y cuando acordábamos, 5 menos había. Y lamentablemente no sabíamos qué se hacía. Cuando supimos fue la muerte del buen amigo, buena persona, muy inteligente, pero lamentablemente no tienen que tocar nada de drogas. Las drogas hacen mal por donde las vean. Las drogas hacen mal socialmente, destruyen familia, destruyen desastres, ¿no? Y peor ustedes jovencitos, ¿no? Yo sé que ustedes son sanos, ¿no? Pero hay que cuidarse de gente mala, malísima, que quiere verte mal, que quiere el mal. Bueno, entonces el fentanilo, si ustedes hacen una investigación, el estudio está de intoxicación de los más altos que hay en el mundo, y nuestro medio, nuestra sociedad, principalmente los médicos, nosotros, ¿no? Los que tenemos acceso más a este tipo de medicamentos. Bueno, aquí tenemos el efecto transdérmico, les decía, muy bueno. Área, bueno, las características y el efecto en el miligramo. Tenemos los usados analgesia, agonistas, antagonistas. Aquí tenemos la buprenorfina, que es el más representante de este mecanismo de acción. Tenemos disponibilidad sublingual intramuscular, dosis equivalente a la morfina de 0.4 miligramos, aumenta afinidades por receptores opioides, por tanto, difícil antagonismo de la naloxona. O sea, si hay intoxicación por la naloxona no funciona porque tiene un efecto antagonista y agonista. Entonces, normalmente vienen en ampollas y sublingual. Agonista, antagonista mixto. El representante de esta molécula es la pentazocina. Uso de dolor moderado, agudo, buen reemplazo, intolerancia de agonistas puros. Pueden provocar síndrome de abstinencia. Y tenemos también la nalbuphina, que viene en ampollas de 1 ml y 10 miligramos. La pentazocina. En adultos, por ejemplo, pacientes con fractura de pelvis, ¿no? Un dolor terrible, pueden utilizar este medicamento que no es un agonista puro, ¿no? Opiáceo. Y estos son los antagonistas: la naloxona y la naltrexona. La afinidad a los receptores opioides MU tiene un antagonismo, antídoto de intoxicación por opiáceo, dependiente física a narcóticos como la heroína, por ejemplo, ¿no? No sé, hay una droga allá en Estados Unidos, el nombrecito no me lo sé muy bien, pero se ponen como zombies, ¿no? Porque le dan al fentanil como grave, ¿no? Lo graban a los Estados Unidos, hay una calle directa, le dicen la calle de los ¿cómo se llaman? Zombies. Y sí parecen zombies. El fentanil, ¿no? ¿Quién ha ido a Estados Unidos a esa calle? Nadie. Pero se puede pasar el taxi rápido por ahí. Y de ahí lo ven. Se puede. Hasta se puede ir, ¿no? Pero mucho riesgo. No vayan. Pero se puede. Le dan una instrucción, o sea, cuando lo ven y ya que ya está muriendo, viene el mismo, otro vicioso viene y le coloca, porque ahí les ponen el antagonista, el antídoto. Entonces le ponen en la intramuscular, le colocan sublingual al que se está muriendo por intoxicación y lo recuperan y lo llevan a la emergencia. Eso es lo que hacen. ¿Cuáles son las causas de los efectos secundarios? ¿No? Reacción frecuente multifactorial, estreñimiento. Chicos, ustedes dan un opioide, acuérdense que lo van a tener tapado a ese paciente.
Entonces, o sea, no va a ser aquí estreñimiento o constipación, ¿no? Puede producir náuseas y vómito. Decía un colega, me decía, doctor, el tramador no puede producir vómito en pacientes. En algunos pacientes sí, ¿no? Hay esa susceptibilidad, pero no en todos. Yo nunca he visto colocado por vía endovenosa y algunos colegas me dijeron, ¿esperamos el vómito, doctor? Me dijeron, no, ¿por qué hay que pensar en eso? ¿No? Puede suceder, hay un porcentaje alto, no, tampoco, no es tan alto, 0,4, 5%. Yo no he visto, como les digo, y he usado por vía endovenosa, vía oral, vía intramuscular, por lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, no he visto ese. El estreñimiento sí, hasta el menos que produce estreñimiento, que es el tramador. El tramador es el que menos produce estreñimiento, pero lo he visto en pacientes internados con tramador de uso continuo, más de 2 semanas, 3 semanas, ¿no? Por tramador. Pero, bueno, aquí tenemos, ¿no? Podemos utilizar prokinéticos, metaclopramida, en caso de vómito, lo podemos utilizar tranquilamente el ondansetron. La interacción farmacológica, que algunas veces le tenemos miedo, no hay que tenerle miedo. En este caso, si pasó, pues hay que poner un ondansetron, una metaclopramida, lo que ustedes deseen. Sedación y delirio, frecuente al inicio de los opioides, es variable por la rápida tolerancia. Se da disminución de la dosis o se indica insulación del sistema nervioso central, ¿no? Algunos provocan reacción delirante que se controlan con aloperidos. Ha tenido pacientes con este tipo de situación. Resulta que llego, ¿no? a la visita con la enfermera y me encuentro con un paciente que él siente, ¿no? que las hormigas están encima de él y que le están picando. El paciente no había entendido, yo sabía que era drogodependiente, pero tuvo una visita el día domingo y el lunes pasó esto. Quiere decir que el paciente consumió, ¿no ves? Consumió y ese paciente prácticamente, lamentablemente, ¿no? La evolución es mala en el paciente porque el sistema inmunológico, aparte de tener VIH, tienen una enfermedad oportunista como tuberculosis o tienen otras cosas, o neurotoxo, y le meten cocaína más. Imagínense, ¿quién los va a salvar? Nadie, pues, ¿no? Es nomás cuestión de cada uno. Bueno, y lamentablemente las visitas, los malos amigos, porque son malos amigos, pues, ¿no? Yo digo, ¿cuál es un buen amigo? ¿El que te pasa un copia o el que no te pasa un copia? El que te lleva a la iglesia. El que te lleva a la iglesia. Yo pienso que el que no te da un copia es un buen amigo. Es un excelente amigo. Escuche lo que dice, depende de qué materia todavía eso. O sea que ustedes son fichas, ¿no? Dios mío, ¿cómo serán? Si lo encontramos, ¿no? En vez de decir, no, yo me voy a aplazar y voy a repetir este año, no me importa. ¿Y usted dijo eso, doctor? Sí, yo dije eso. Yo decía eso. Si repito la materia, repito, pues no he estudiado, no he estudiado. no mientas. Usted se la cree. Pero si yo me tocaba la situación, yo lo hacía. No toca todavía. ¿Usted trabajaría así con alguien boliviano? Sí, claro que sí, lo hice muchas veces. ¿Ustedes creen que la extensión es pagada? Yo voy con ustedes y doy mi sello y mi cara y que ustedes hagan, practiquen sin ningún peso. Lo hago por amor, porque me gusta.
Cuando me dicen, doctor, ¿puede ver un paciente? Me llaman algunas enfermeras, pues saben que yo trabajo con pacientes con VIH. ¿Puede ver este paciente? Hoy lo veo y no le cobran $1000. Dios es tan bueno. ¿Creen en Dios? Sí. Yo creo que en Dios, en la energía, en el poder del universo, ¿no? Pero viene y te dice, ¿no? Y te llaman y te dicen, doctor, ¿puede ver? Trabajo con pacientes del exterior, un seguro, por ejemplo. Mi paciente no paga, pues, $50, digamos. O sea, una por otra. Tuve un paciente que en media hora, 2000 bolivianos. Y no lo pedí. Agarraron, doctor, aquí está. Te lo depositan, nada. Cuando corres ya está ahí tu plata. Eso tiene que suceder, va por sinergia, chicos. No necesitan, y eso se los digo como compañeros, van a ser compañeros algún día, van a ser médicos. Traten de, si la posibilidad de ayudar, ayuden donde puedan. Ojo, porque la gente es una abusiva. Extremo a extremo. Hay abusivos también. Esos abusivos que vienen a quererte explotar y decir, no tenés que hacer esto. No se tienen que dejar con los abusivos. Ya se van a ir dando cuenta, ¿no? Que no es tan así. Nosotros estudiamos, ustedes están pagando aquí, no es gratis. Por lo contrario, también tiene que ser así, pues cobrar, tener una buena remuneración. Por supuesto, no todos van a ser aquí, van a ganar $2000, $3000 mensual, semanal. Como tengo un amigo que gana eso. Mi mejor amigo, Fernando Leite, trabaja ahí en la Poyanini, es hemodinamista. 4 cirugías a la semana, $6000 por cirugía, hace 6. A ver, pónganle pluma en el mes cuánto gana. Aquí en Bolivia. Claro, aquí en la Poyanini. Pero no hay dólares. Pero ahí en la Poyanini tiene que haber, si no lo atienden. ¿Es así o no? Pero yo le digo a él, por ejemplo, ¿no? Es una máquina estudiante, pues, uno de los mejores alumnos fue el mejor alumno de San Simón en 50 años de la carrera. Estudió en la Católica y fue el mejor alumno. Igual se aplazó en el segundo año. Tuvo que repetir segundo año porque lo mismo que decía yo, decía él. Si tenemos que repetir, pues repitamos bien repetido. Y vamos a repetir toditas las materias. Y yo le decía, ¿pero por qué? Fernando, no hagas eso, no, Juan Carlos, lo voy a repetir. Porque yo no venía a clase, yo hacía otras cosas, me dedicaba a otra cosa. Y ahorita ganando casi 300.000 bolivianos mensual. Es otro nivel. Pero lógico, su mamá tuvo que poner $500.000 para que estudie fuera del país, ¿no? Y se gasta, pues. Pero ya lo recuperó en menos de un año. Le devolvió a su mamá todo. Y me acuerdo de eso. Es una experiencia porque conocí una casa, vendió su mamá, me acuerdo, de $500.000. La vendió para nada más que estudie. Ustedes tienen dinero, sí, tiene que ser, pues, ¿no? Váyanse a estudiar ahí, fuera del país, en lugares donde. Y volver con esa actitud positiva, pero de ayudar también, ¿no? Si no tienen, pues, para un clan, sáquenle un clancito de otro pacientito y pónganselo gratis, pues, no le cobren. Porque pasa. Te dicen 4 clans y cada clan vale $1500 o $2000. Sobra uno, sobra dos y lo van guardando, pues, ¿no? Y que no tenga plata se lo ponen. Pienso yo, de repente yo soy demasiado, se llama ingenuo, pero sí con esa ingenuidad bonita para nosotros. No se trata de no cobrar. Por supuesto que ustedes tienen que cobrar, que ganen, que va de a poquito, va, no mucho en nuestro país, pero por lo
diciendo que lo que gana un cirujano vascular aquí en Santa Cruz, eso gana. Ustedes tienen un profesor que gana más o menos eso, pero al año lo van a conocer. Cardiología, Urna, el doctor Urna. Urna es hemodinamista y hace lo mismo. Y casi la misma historia. Lo conozco a Urna también, pero es 2 años mayor que él. Bueno, entonces, chicos, esto es muy importante. No se debe, bueno, dice de depresión respiratoria. A esto le tenemos miedo a todos los médicos, ¿no? Que nos produzca una depresión respiratoria por el uso de opioides. Al principio hay esas características de que puede suceder, pero un paciente que ya está acostumbrado a recibir, nunca van a haber depresión respiratoria. Más bien ven tolerancia, quieren más, quieren más, quieren más. Prurito, como les decía, bastante. Mioclonía, retención urinaria, esto hablábamos ayer, es un síndrome que les decía. Agarren y comiencen a leer síndrome. Muy importante. Bueno, y esto es un poquito de la tolerancia y la dependencia. Son procesos adaptativos neuronales, por la tolerancia, el adicto puede administrar de 3 a 4 gramos de morfina. Imagínense si es de 10 miligramos a llegar a 2 gramos. Imagínense cuánto tiene que tomar para hacer 2 gramos, 3 gramos, imagínense 4 gramos. ¿No? Es usual la dosis de 250 a 400 miligramos de morfina en el adicto. El síndrome de abstinencia es grave, peligro para el adicto, aparece a las 36 y 48 semanas de última dosis. No puede producir hiperglicemia, hipertermia, colapso cardiovascular y en ocasiones sin terapia, la muerte. En una situación, también me llamaron y me dicen, doctor, hay un paciente que con el metamizol ni la dipirona baja la temperatura. Los antipiréticos no sirven. O sea, uno intoxicado por heroína, por opioides, la hipertermia no se la puede bajar con medicamentos. Es meterlo al frío, directo. Se prepara hielo, se prepara una tina o agua fría y se comienza a echar. Porque si no se muere, el paciente se muere. Se les ha ido varios colegas, ¿no? Bueno, lamentablemente no tenemos alguna vez la situación, pero sí se va. No nos damos cuenta el paciente de un síndrome de intoxicación por cocaína, por heroína, ¿no? Por opiáceos, y puede suceder. Intoxicación aguda, vamos a ver la triada, ¿no? En la intoxicación. Un coma, una miosis, depresión, y cuando ustedes le dan la naloxona, despiertan, ¿no? Como si fueran resucitando, ¿no? Resucitan a la vida. Los envenenamientos mixtos, el alcohol, la interacción con otros fármacos, el uso, por ejemplo, de benzodiazepinas, el uso de azepam, el uso de Neuril, ¿no? Cuando utilizan Neuril, algunas preguntas de interacción farmacológica. Este medicamento sí produce, ¿no?, interacción y produce depresión respiratoria, entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, el tratamiento se los dejo para que lean, está relacionado principalmente al ABC del paciente crítico, ventilación, naloxona, nos dice, ¿no? Y si respondió al bolo inicial, luego cae 2 a tercera dosis, el bolo inicial está relacionado con el protocolo. Y nunca olvidarse que hay latidos. Dosis equivalentes. Morfina de 10 miligramos, 1 miligramo de morfina parenteral, 3 miligramos de morfina oral. Son las dosis equivalentes, ¿no?, que nos dan parámetros si son mayores o menores a diferentes tipos de opioides, ¿no? 10 miligramos, por ejemplo, equivale a
su equivalencia a 100 miligramos de tramado. El dextropropoxifeno, que les dije, ¿no? Que es el clocidol, ayer les estaba hablando. Su nombre comercial es clocidol. Ya no hay ventas legales, ¿no? Llega ilegal. Hay hartas personas que lo tienen como si fuera un paracetamol este medicamento. Hidrocodeína, la equivalencia está relacionada. Norma general de uso opioide. No cualquier opioide es apropiado para el manejo del dolor. No todos los agonistas plenos son iguales. La morfina continúa siendo la droga de elección por vía oral en el cáncer. Esto seguro que lo van a ver. Sean curiosos. Si van allá a los pueblos, vayan y revisen historia, vayan y revisen indicaciones, aparte de ayudar. No hay una dosis analgésica óptima ni máxima en drogas de etapa 3. O sea, esto significa que si 10 miligramos fue lo suficiente, no hay para qué aumentar. Con 10 miligramos se queda. O 5 miligramos de morfina, si ustedes pueden ser lo más o menos, ¿no? Para esta tablita la aumenté para que ustedes cuando se los pase lo puedan ver. Es un resumen.